La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Lo que debemos saber de Apocalipsis 20. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese hermoso tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta hermosa mañana. Nuevamente te damos gracias por todo lo que eres para con nosotros. Te damos gracias por la vida y tu cuidado paternal y porque nos das entendimiento en tu santa palabra. Te damos gracias también, Padre, por la temática de hoy y te pedimos una bendición especial sobre este programa para que pueda ser de bendición para tu pueblo. Y aprovechamos este momento para poner en tus manos las peticiones de los hermanos hechas en las redes sociales y especialmente por las que llevan guardadas también en su corazón. Y Padre, te queremos agradecer por esas peticiones contestadas que nos han dejado con la boca abierta por la manera que te has glorificado en tus respuestas, cuando no veíamos salida en nuestra desesperación. Gracias, Padre, y perdona nuestra débil fe. Te pedimos, Padre, que nos ayudes cada vez más a tener entonces la fe de Jesús. Ayúdanos a serte fiel como la brújula al polo y a darte a conocer entre las tinieblas que cubren al mundo. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra y dale poder para disipar las mentiras del enemigo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, agradecidos por tu conocimiento ilimitado y tu insondable bondad. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra por siempre a tu santo y precioso nombre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 1 al 3, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que Jehová lo reprenda, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y mis queridos hermanos, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20 vamos a ir al versículo 13 al 15. Donde allí nos dice la santa palabra, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que tienen sus Biblias y comprenden claramente las cosas que están reveladas en ella para no errar. En el programa de hoy vamos a repasar algunas cosas básicas sobre las Sagradas Escrituras que algunos olvidan cuando se acaloran argumentando, tratando de defender algún punto indefendible. Es como si llegaran a algún punto donde no pueden razonar y no registran lo que están diciendo. Me refiero a ocasiones cuando los que tratan de defender la postura de que Dios mata se ciegan al presentar repetidas veces que su argumento es correcto, porque así lo presenta literalmente Apocalipsis capítulo 20. Al ver el programa de la semana pasada, que tenía que ver con los principios fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del 1889, algunos pensaron que así lo manifestaron los pioneros en los principios fundamentales número 26 y número 27. Pero hay un detalle que no tuvieron en cuenta. Al citar un versículo de la Biblia, hay que tomar en consideración el punto de vista del escritor bíblico. ¿Qué quiero decir exactamente? Pues que si el escritor bíblico escribe figuradamente o en símbolos, no se puede tomar lo que dice en sentido literal, porque se estaría entonces torciendo las escrituras. Por lo tanto, lo expuesto en los principios fundamentales de los pioneros adventistas, al citar versículos de Apocalipsis 20, no puede ser interpretado fuera del contexto bajo el que escribió Juan, mediante la inspiración divina. Si él escribió en símbolos, no se puede tomar literalmente. El que la mayoría no esté viendo las cosas en su justa perspectiva no hace que su error sea lo correcto o que sea la verdad. Noten la preciosa revelación que hace la sierva del Señor al decir grandes verdades que han sido descuidadas y no apreciadas durante siglos. Pausa. Ahí se refiere a verdades como la de Dios no mata, asesina o destruye, que siempre ha estado en las Sagradas Escrituras, pero que la mayoría de los profesos creyentes no han visto en su justa perspectiva. Continúa la cita diciendo: serán reveladas por el Espíritu de Dios y un nuevo significado saldrá de los textos familiares. Cada página será iluminada por el Espíritu de verdad. La Biblia no está sellada, sino abierta al estudio. Las verdades más preciosas son reveladas. Los oráculos vivientes son escuchados por oídos asombrados, y las conciencias de los hombres se despiertan en acción. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática en la página 37, el párrafo 1. Esto es exactamente lo que ha sucedido con hermanos que han aceptado la verdad del Padre y del Hijo y la verdad del verdadero carácter de Dios, según fue revelado en Cristo.
no habían visto antes estas cosas en las Sagradas Escrituras, aunque leyeran los versículos, pero el Espíritu de Cristo les dio nuevos ojos para que pudieran asimilar lo que realmente está diciendo el escrito está. De momento comenzaron a ver las cosas fuera del contexto errado que le adjudicaban los engañados y vieron la claridad con que habían sido escritas. Esto lo he vivido yo y estoy seguro que muchos hermanos reconocerán lo mismo en sus propias experiencias. Pues mis queridos hermanos, esto es lo que debe suceder cuando leemos Apocalipsis capítulo 20. Porque Apocalipsis 20 es un capítulo altamente simbólico. Cuando un versículo es simbólico, hay que escudriñar para captar lo que nos quiere decir. La Biblia nos dice cómo son las cosas, no es viceversa. Noten cómo comienza el capítulo. Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aunque aquí se nos presenta una vívida imagen de algo que viene sucediendo, la realidad del asunto es que el escritor inspirado está utilizando lenguaje figurado. La interpretación correcta de los símbolos es la verdad que el escritor bíblico quiere comunicarnos, pero al ser dada en símbolos, no todos la comprenderán. Las mismas escrituras nos dejan saber quiénes lo harán, como vemos en Daniel capítulo 12, versículo 10, donde se nos dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí podemos ver que hay un conocimiento privilegiado que no está en la plena superficie del texto y que no es para todos. Por lo tanto, no enseñes que viene bajando un ángel fortachón con una cadena grande en su mano. Y tengan en mente que no es mi intención de interpretar completamente el capítulo 20 de Apocalipsis. Mi propósito simplemente es presentar, sin que quede lugar a duda, que lo que se le adjudica a Dios en este capítulo, como que Él mata, asesina o destruye, está expuesto en lenguaje figurado y debe ser comprendido en su justa perspectiva. De lo contrario, se le hace mentir a las Sagradas Escrituras. Noten lo que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, con relación al ángel que descendía del cielo. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Como ven, este es un versículo muy particular, pues no solo se presenta en símbolos, sino que al mismo tiempo da una clara interpretación de alguno de los símbolos y presenta cosas literales. La primera parte del versículo es lenguaje figurado, donde dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua. El dragón o serpiente antigua son símbolos bajo el cual es identificado el enemigo de las almas. Que Jehová los reprenda. El que sea prendido o apresado es una manera figurada para presentar su estado actual en la profecía. No porque haya sido hecho realmente por un ángel, sino por las circunstancias que lo rodean. Entonces llegamos a la porción que da la interpretación de los símbolos antes mencionados. Nos dice que es el diablo y Satanás. Si el lector hasta este momento no había comprendido lo que representaban los símbolos del dragón y la serpiente antigua, pues ahora, para que no hubiera lugar a dudas, nos identifica claramente lo que representan: el diablo y a Satanás. Que Jehová los reprenda. Ahora no hay manera de que esto pueda ser torcido o sacado de contexto. Se refiere plenamente al enemigo de las almas y lo que estaría ocurriendo con él.
La parte final, y lo ató por 1000 años, hace una repetición de lo que presentó a la entrada con la terminología prendió, ahora utilizando la palabra ató, pero en esta ocasión nos da un periodo de tiempo literal para que entendamos por cuánto tiempo esto será así. Nos señala que él estaría apresado o atado por 1000 años. Nos deja entender claramente algo que estaría sucediendo durante el periodo del milenio. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, vemos una situación muy parecida a lo sucedido en el versículo 2, en el sentido del uso de lo figurado y lo interpretado. Al decir, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Como ven, sigue relatando las acciones del ángel que descendió del cielo. Ahora, algo que se me olvidó mencionar hace un rato es que fue la segunda venida de Cristo lo que desencadenó todo esto, y en ese sentido el ángel que descendió del cielo puede ser visto como Cristo regresando por segunda vez a la tierra. En esta ocasión presenta al ángel como si arrojara, encerrara y pusiera su sello sobre el enemigo de las almas, lo que nos deja saber que lo expuesto sigue siendo en sentido figurado. Pero al presentar la razón por la que esto ha sido hecho, o sea, para que no engañe más a las naciones, nos deja saber literalmente en qué sentido es que fue apresado el enemigo, pues ahora no puede llevar a cabo su obra predilecta, la de engañar a los incautos. Entonces se nos señala nuevamente en sentido literal el periodo de tiempo por lo que esto sería así, al decir hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto en todo momento nos está llevando a razonar correctamente. Y para que no nos vayamos por la tangente, finaliza diciendo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando vamos analizando todo lo expuesto, vamos comprendiendo en qué sentido realmente fue atado el enemigo, o sea, que no podía engañar a las naciones durante un periodo de tiempo de 1000 años, y luego de transcurrido ese tiempo sería desatado, o sea, que tendría la oportunidad de regresar a sus antiguas andanadas, o sea, engañar a las naciones. Bueno, ahí tuvimos un pequeño ejemplo de lo que sucede en una exposición con lenguaje figurado en la Biblia. Ahora específicamente en Apocalipsis capítulo 20. Pero entremos en el territorio que queremos analizar directamente. Apocalipsis capítulo 20 versículos 7 al 10. Por ahora revisamos una porción de cuándo fue apresado el enemigo. Veamos ahora cuándo viene a ser liberado. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 7 se nos dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será absuelto de su prisión. En este versículo podemos notar que casi todo está expuesto en sentido literal, porque el periodo de tiempo es literal y Satanás, que Jehová lo reprenda, retiene en ese momento su libertad. En el único aspecto que es figurado es que no está literalmente preso en una cárcel, sino que recibe su libertad en otro aspecto. Eso es lo que se nos presenta en el siguiente versículo. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
¿Qué es lo que no podía hacer antes? Pues mis queridos hermanos, no podía engañar porque había extinguido los habitantes del planeta Tierra que no fueron rescatados en la segunda venida de Cristo. O sea, los que no se hallaban inscritos en el libro de la vida. Ahora, después de la segunda resurrección, la tierra nuevamente tiene habitantes y ahora el enemigo puede volver a sus andanadas malévolas, las de engañar a los incautos. Luego, Juan identifica de manera figurada a estos pobres infelices que vuelven a poblar la tierra. Los presenta como Agog y a Magog. Entonces Juan señala el motivo del enemigo para engañarlos nuevamente y nos dice a fin de reunirlos para la batalla. Lo que nos deja saber que 1000 años de contemplación sobre los frutos de su obra no sirvieron para nada, pues sigue con el mismo espíritu belicoso que lo ha caracterizado entre las inteligencias celestiales. Es movido por el espíritu de odio y rebelión. Su intención es atacar las huestes celestiales. La parte final del versículo nos deja saber cuán numerosos son, al decir el número de los cuales es como la arena del mar. No nos da un número como tal, sino una imagen que nos pinta un número, que de tantos no se pueden contar, obviamente en el sentido humano. Pasemos al siguiente versículo. Y esta es la parte que queremos destacar. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, se nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. En este versículo notamos que comienza en sentido literal, porque engañados por Satanás, las muchedumbres se dirigen a la conquista de la Nueva Jerusalén. Y no solo eso, sino que llegan a los límites del campamento santo. Pero la parte final es figurada, o podríamos decir un resumen de lo que realmente sucede. ¿Y cómo puedo yo tener la osadía de decir tal cosa? Bueno, porque hay que compararlo con todo lo que dice la Biblia al respecto y con lo expresado por medio de Cristo a través del espíritu de profecía manifestado en el linaje de White. Para comenzar, tenemos que ver el versículo que sigue inmediatamente después para comprender cómo eso sucede. Lo primero que notamos es que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La primera parte de este versículo es la única parte que es literal, la que dice: y el diablo que los engañaba. Pero todo lo demás es simbólico o figurado acerca de cómo dejan de ser. En la siguiente frase que dice: fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el lanzamiento y el lago de fuego es figurado, porque todo esto tiene una explicación bastante detallada, como se ve en el conflicto de los siglos. La tercera frase nos presenta quienes estaban ya en el lago de fuego. Nos dice: donde estaban la bestia y el falso profeta. Tanto la bestia como el falso profeta son nombres descriptivos de sistemas humanos. No se refiere a un gran cuadrúpedo ni a una persona que es un falso profeta literalmente. Todo es lenguaje figurado. Y la frase final del versículo es también totalmente simbólico, de donde muchos sacan la errada noción de un tormento eterno, lo cual distorsiona el santo carácter de nuestro Dios.
Allí dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Las Sagradas Escrituras nos sacan de esta duda al presentar que realmente dejarán de ser, dejarán de existir, no estarán en un castigo eternamente, quemándose, como enseña actualmente el cristianismo apóstata. Como hemos visto en otras ocasiones, el enemigo, sus demonios y todos los impíos, o sea, los confederados en la rebelión contra el Altísimo, que Jehová los reprenda, se autodestruyen al final, como vemos en Ageo capítulo 2, versículo 22, en Zacarías capítulo 14, versículo 13. Ahí vemos cómo llegan a la muerte y entonces la Biblia nos presenta lo que sigue, como vemos en Isaías capítulo 9, versículo 5. Este es un detalle sumamente importante. Aquí el profeta inspirado nos dice, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Aquí está haciendo alusión a la batalla final entre los rebeldes y nos deja saber qué sucede después que se autodestruyan los unos contra los otros. Serán quemados. En los versículos anteriores, donde se presenta la autodestrucción de los impíos, vemos cómo reciben la muerte de sus propias manos. Y luego aquí, en Isaías capítulo 9, versículo 5, en la parte donde dice, mas esto será para quema y pábulo del fuego, nos deja saber qué sucederá con sus cuerpos muertos. Es entonces cuando la superficie de la tierra será purificada por el fuego que desciende de Dios y la tierra parecerá un lago de fuego. Entonces se cumplirán las palabras que encontramos en Salmo capítulo 37 versículo 10, donde dice, pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar, y no parecerá. Aquí se cumplen también las palabras registradas por el profeta en Abdías capítulo 1 versículo 16, donde dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán todas las gentes de continuo, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. De esta manera se cumple lo representado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Y luego los redimidos pisan las cenizas de los rebeldes. El fuego que consume a los impíos entonces purifica la tierra. Desaparece el pecado y los pecadores. Todo rastro de maldición queda desvanecido. Ya nada recordará a los redimidos de las terribles consecuencias del pecado. Lo único que señala la caída y el alto precio que se pagó para adquirir nuestra redención se encontrará en nuestro Salvador. Cristo, nuestro Redentor, llevará por toda la eternidad las huellas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas señales de la obra cruel efectuada por el pecado. En esas marcas se reconocerá su poder y el universo logrará comprender lo registrado por el profeta en Habacuc capítulo 3 versículo 4, donde dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza. Mi querido hermano que me escuchas, el que había muerto en la cruz, ahora es poderoso para salvar.
Estas marcas de su terrible humillación ahora son su mayor honor ante el universo, y por tal razón digno es el Cordero que fue inmolado. Alabado y glorificado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.